Este coaching educativo te va a ayudar a una profunda reflexión sobre tu situación profesional, sobre tus necesidades, tus talentos, tus valores. Va a clarificar tus objetivos a corto y mediano plazo porque van a haber una serie de temas relacionados con justamente metodologías de planificación del tiempo, por ejemplo, que nos hace mucha falta a los profesores. A veces se nos va las 2 o 3 horas de clase en un santiamén porque no hemos sabido dosificar el tiempo. Entonces, con este coaching te va a ayudar a establecer un plan de acción para que puedas trabajar con toda tranquilidad. Ahora, yendo ya a las bases psicológicas, la psicología positiva, humanista y transpersonal, desarrollada por Abraham Maslow. Tú recuerdas a Abraham Maslow, es el creador de la psicología humanista. Él, ya desde 1954, en su obra Motivación y Personalidad, cambió el foco de la psicología hacia la salud en lugar de la patología. Desarrolló sus investigaciones sobre potencial humano a partir de observaciones de sus mentores, como la antropóloga Ruth Benedict, y el psicólogo gestáltico Max Wittenberg. También estudió a Einstein y a Lao Tse, el padre del taoísmo, y tomó nota del comportamiento de los seres humanos maravillosos. Es decir, él estudió a los personajes famosos, diríamos, de esos tiempos, para ver cuál era la forma de su comportamiento, y realmente tuvo maravillosos resultados, ¿no? Cambió el nombre del paciente por el de cliente y estableció las condiciones fundamentales que los terapeutas y coaches o mentores han de poner en práctica. Por ejemplo, consideró las siguientes condiciones fundamentales, como son: uno, la autenticidad, llamada también congruencia. Consiste en ser el que uno es en la relación. Comunicarse de modo sincero sin escudarse detrás de una máscara. Generalmente los seres humanos a veces nos ocultamos detrás de una máscara, sonreímos pero podemos estar llorando por dentro, o al contrario, estamos llorando pero de repente estamos sonriendo por dentro. La resonancia empática es otra de las condiciones. La empatía más profunda y más efectiva ocurre cuando siento físicamente en mi interior lo que está sucediendo en la otra persona. La empatía consiste en entender como el otro y sentirse como el otro, pero sin ser el otro. Ayer tuvimos una experiencia un poco desagradable aquí donde yo vivo. Falleció una vecina, muy respetada, ¿no? Muy activa, joven, pero así es la vida. Nadie sabe, como dicen, cuándo pasan las cosas. Y sin embargo, nosotros esperábamos que todos los vecinos, por lo menos en su gran mayoría, estemos acompañándola en el duelo y en su entierro, pero te voy a comentar de que ni siquiera la mitad pudo o fue. Lamentablemente somos así, ¿no? Debemos de cambiar, ¿no es cierto? Ahora, el Así es. profesional, ¿no? Que debe mostrar una actitud positiva de aceptación a la persona sin juzgar ni criticar. Y queremos lo que decimos practicarlo, porque como tú sabes, a veces yo, por ejemplo, hubiese tenido una actitud contraria contigo al comentarme los inconvenientes que tenías y te hubiese dicho, bueno, lo siento mucho, hasta luego, será hasta otra oportunidad, ¿no? Pero considero de que esos inconvenientes y problemas se nos puede presentar a nosotros a cualquier momento. Y por lo tanto debemos dar las oportunidades. Yo creo que hay momentos en la vida en que todos podemos pasar por las mismas cosas. Ahora, hay otra de las bases importantes, por ejemplo, es el aprendizaje, cambio y desarrollo. Aquí a Albert Bandura, profesor de la Universidad de Stanford, elaboró su teoría del aprendizaje social. Esto del aprendizaje social también es muy importante, que en los últimos tiempos se le está dando mucha importancia, donde considera que el aprendizaje por modelado es fruto de la observación del comportamiento de otra persona. Todos lo sabemos eso, porque el maestro siempre ha sido la persona, el líder, el ideal de los niños, el Superman de los niños, ¿verdad? Sea hombre o mujer, porque consideraba
porque consideraban de que ellos, los maestros, son los más preparados, son los que tienen mejores actitudes, son los que se comportan mejor en la sociedad, etc. A veces no es así, pero ese rol nos ha dado la misma sociedad, ¿no es cierto? Entonces siempre servimos de modelo, ¿no? El esfuerzo positivo o negativo que sigue a su comportamiento influye tremendamente en los niños. Entonces, por eso definió el concepto de determinismo recíproco. El mundo y el comportamiento de una persona se causan mutuamente. Ahora, las bases psicológicas también, según ya otros autores, como por ejemplo, creo que me he saltado una diapositiva, perdón. Ya. Que desarrolló lo que son las creencias. Tú sabes que todos actuamos por las creencias que se nos ha incrustado en nuestro ser desde niños. Nuestros padres muchas veces cuando cometíamos algún error nos castigaban no solamente con un palo o un látigo, sino también con las palabras, y eso es peor. Y actualmente los padres jóvenes no saben cómo tratar a sus niños, no saben que una palabra mal dicha, como por ejemplo eres un inútil, no sabes nada, nunca vas a aprender nada, se nos queda en la cabeza. Y después viene eso perjudicándonos negativamente. Los padres, lógicamente, que lo hacen sin mala intención, es porque no lo saben, pero posteriormente tienen los gravísimos problemas, ¿no es cierto? Entonces, hay 12 creencias irracionales. Y ya esto es Finstenger, es el que lo ha estudiado, y también Albert Ellis. Ellos consideran que hay 12 creencias irracionales. Uno, por ejemplo, es: necesito amor y aprobación de las personas importantes y debo evitar la desaprobación a toda costa. Y eso se nos ha metido tanto en la cabeza que creemos de que si no nos aprueban las personas importantes, como que puede ser un profesor o nuestros padres o alguna persona importante, creemos de que estamos mal y no actuamos por nuestra propia cuenta y nos dejamos influenciar por ello. Otra creencia es: para considerarme valioso como persona, debo conseguir éxito en todo lo que emprenda y no cometer errores. Esa es una creencia también que se nos ha inculcado a veces nuestros padres. Ayer vi una película, Hombres de Honor, y eran unas familias de raza negra, cuyo padre era agricultor, y le decía a sus hijos: ustedes tienen que ser mejores que yo, y todas esas cosas que siempre decimos a nuestros hijos. Pero él influyó tanto en uno de sus hijos que él se inscribió y se reclutó en la Marina de Estados Unidos. Y se convirtió en marino. Y le dijeron: tú vas a ser grande en la Marina, pero ¿de qué entró? Entró de cocinero, a pelar papas. Y decía: esto es lo que yo quería, no he querido esto, yo quiero hacer otra cosa. Pero la discriminación racial en Estados Unidos era a tal grado que nunca lo dejaban ascender. Peor que era negro, y eran muy poquísimos negros los que estaban en ese barco. Pero él quería ser buzo, porque casi todos los de ese barco eran buzos y entrenaban en ese barco, en ese buque. Un día estaban ya después del almuerzo, salieron todos a cubierta a tomar sol, porque eso sí les permite, y varios buzos habían entrado, habían bajado. Pero uno de ellos parece que quedó atrapado y no lo podían sacar. Y él se sacó la ropa, se tiró y logró sacarlo y salvarle la vida. Desde allí cambió todo. Cambió todo porque ya comenzaron a considerarlo, ¿no? Pero esto te decía porque uno decía: si yo no hago algo, si no soy valioso, nadie me va a considerar. Esa es una de las creencias que también tenemos. Otra creencia es que la gente debería orar siempre correctamente. Cuando se comporta de forma odiosa, desatenta o egoísta, deben ser culpados y castigados. Esa también es otra de nuestras creencias. Creemos de que siempre debe haber un castigo.
Y por eso también mucha gente se cohíbe de muchas cosas. La sociedad moderna nos obliga ahora a tener una serie de actitudes, muchas veces negativas. Pero también hay comportamientos negativos que obligan a las personas a tomar ese tipo de acciones. No por justificarlos, pero sí, por ejemplo, hay muchas personas que justifican el terrorismo, por ejemplo. ¿Qué fue el terrorismo? Una reacción de gente que había tenido una serie de problemas económicos, sociales, etcétera, que abrazaron la ideología comunista y pensaron de que la mejor solución para el Perú es matando a la gente. Y así surgió Abimael Guzmán, ¿verdad? Y muchos más que lo han seguido. Entonces, para ellos actuaron correctamente, pero para nosotros no fue correcto porque no es lógico que estén matando a mucha gente. Disculpe, ¿Abimael Guzmán fue docente? ¿Fue profesor? Sí, en la Universidad de Huamanga. Él enseñó en la Universidad de Huamanga. Era profesor de filosofía, o sea, un tipo pues que le gustaba filosofar bastante, ¿no? Y de eso se valió para estudiar todas las doctrinas, corrientes extranjeras, principalmente el maoísmo y las tendencias comunistas, ¿no? Que lo llevaron a concebir de que la mejor manera de corregir la situación económica del país era comportándose como ellos. Porque en esa época existía Mao Zedong en China, y Mao Zedong decía, todo se arregla o cortándole la cabeza o cortándole la boca o las manos. Ese era su criterio. Y Abimael parece que todo eso lo aprendió demasiado y se fue contra todo el mundo, ¿no? Entonces, hay otra creencia que dice que las cosas deben ser como yo quiero que sean. De otra manera, la vida será insoportable. Eso fue lo que pensó Abimael, por ejemplo. Son creencias que se incrustan en la mente de un ser humano y después nos obligan a actuar de esa manera. Otra es, mi infelicidad está causada por cosas que quedan fuera de mi control. Por eso poco puedo hacer para sentirme mejor. Gravísimo error, porque los seres humanos podemos superar cualquier problema. La cosa está en ser persistentes, perseverantes, no bajar la guardia y seguir aprendiendo cada vez más. Pero hay muchos que opinan que como no es feliz porque no lo puede controlar, ya no puede hacer nada para mejorar, y ese es un gravísimo error. Y ese es grave en los docentes, en los profesores. Los que llevamos esta carrera, muchas veces nos conformamos con que ya tengo mi trabajo de profesor o profesora y lo máximo que aprendo es leer unos cuantos libros y no seguir progresando. Esa es una limitante tremenda en el caso de nuestra profesión. Lo que no sucede, por ejemplo, con el ingeniero, lo que no sucede con el arquitecto o cualquier otra carrera que les obliga a seguir desarrollándose, a seguir progresando, porque si no se quedan. ¿No es cierto? Sí. Gravísimo problema. Sí. Otra de las creencias es que debo preocuparme por las cosas que podrían ser peligrosas, desagradables o atemorizantes. De lo contrario, podrían ocurrir. Y eso sucede muchas veces. Cuando uno comienza a preocuparse demasiado en que me van a robar, terminan robándole. Porque él mismo está trayendo a las personas que se encargan de hacer eso. Entonces, nunca debemos de preocuparnos demasiado por las cosas, sean desagradables, sean peligrosas, porque en lugar de rechazarlo, los atraemos. Esa es otra de las técnicas que vamos a aprender en este diplomado. Otra creencia es, puedo ser más feliz evitando las dificultades de la vida, las incomodidades y las responsabilidades. Últimamente los jóvenes están cayendo en esto, porque dicen, si yo evito salir a la calle, no me va a pasar nada. Voy a vivir mi vida feliz, encerrado, con mi celular, chateando, viendo películas y evitando las incomodidades o las responsabilidades. Y eso está causando mucho daño actualmente a nuestra juventud. Otra de las situaciones, de las bases psicológicas que influyen en los seres humanos son los factores externos, ¿no? Rosenthal encontró 4 factores que diferencian el comportamiento y explican la diferencia de resultados. Uno es el clima. Los profesores tendían a crear un clima más cálido alrededor de los niños de quienes tenían mejores expectativas.
se mostraban más afectuosos tanto en lo que les decían como en sus gestos y tono de voz. Se refiere al clima laboral, ¿no? Al clima social, no al clima natural, ambiental. Entonces, pero cuando hay cierta afectividad con los niños, creemos de que ellos son los mejores. Y nos enfocamos solos en ellos y marginamos al resto. Ese es lo peor. Y nos sucede muchas veces. ¡Ay, qué bonita esta chica! Esta le voy a poner 20. O que estos niños, qué inteligentes que son. Y dejamos de lado y marginamos al resto. Otra cosa es la información. Los profesores les enseñaban más cosas. O sea, conocimientos y conocimientos y conocimientos, pero poco la forma de actuar de los niños. Otro de los factores es la oportunidad de respuesta. Les preguntaban más, les dejaban más tiempo para responder e incluso les ayudaban a completar la respuesta. Eso sucede. Muchas veces a los niños que les damos más afecto, por algún motivo. A veces son los padres los que influyen mucho. Hay madres, padres, que van a los profesores, le llevan una manzana, le llevan un queque, le llevan una fruta, etc. Y eso los estimula para que a sus hijos de esos padres les den más oportunidades y los puedan atender mejor. Y eso también es un gravísimo problema. El feedback, cuando más esperaban del niño, más lo alababan. También les corregían la respuesta si no era correcta. Y entonces, son factores que influyen como rasgos psicológicos en nuestros procesos educativos. Ahora, también hay modelos mentales, creencias, distorsiones cognitivas. El psicólogo Ken Cray acuñó el término modelos mentales. Y mira desde qué época, 1943, en su libro titulado The Nature of Explanation, los modelos mentales son las imágenes, supuestos e historias que llevamos en la mente acerca de nosotros mismos, los demás, las instituciones y todos los aspectos del mundo. Operan como un cristal que filtra la visión del mundo y determina lo que vemos. Realmente, esto tenemos que también conocerlo a fondo porque nos están limitando demasiado en nuestros saberes. Otro de los aspectos es evitar la desaprobación a toda costa. Para considerarme valioso como persona, debo conseguir éxito en todo lo que emprenda y no cometer errores. No siempre sucede así. En la práctica no siempre es así. Y mientras más errores cometamos, pues nos ayuda más a superarlos, ¿no es cierto? A veces creemos de que no hay que cometer errores porque el que comete errores es un fracasado. No es cierto. El fracaso se logra vencer con la perseverancia. Nosotros, por ejemplo, hoy día estamos desarrollando la clase contigo, no obstante las dificultades que han habido, y que seguimos adelante, porque si no superamos estos inconvenientes, no vamos a avanzar. Y no es la primera vez. Acá en el Perú casi tenemos una media de que los profesionales, sobre todo docentes, no confían en la educación virtual, o sea, online. En educación, así es. A través de internet. No confían, creen. Todavía les cuesta bastante entender, ¿no? Quieren el contacto directo. Sí, exactamente. Pero más es por desconfianza. Porque creen de que les van a engañar, me van a pedir dinero y después nunca me van a devolver. Después no sabemos quiénes son los que están haciendo el evento y no sabemos si finalmente nos van a entregar los certificados o no. Esas son también creencias que ya se nos viene de hace muchos años porque nos han tratado así, pues, ¿no? No solamente virtual, sino presencial. ¿Cuántos casos? Yo llevé un curso, por ejemplo, hace varios años, a distancia. Pero ellos decían a distancia, pero ¿cómo lo hacían? Nos enviaban separatas y luego nos enviaban por correo y luego nos enviaban preguntas para que resolvamos las preguntas que estaban en esas separatas. Claro. Y después que terminaba de 1 mes, 2 meses del curso, ya te sometían a una evaluación. Y esa evaluación
A veces se daba y a veces no se daba. Y ese era el gran problema también. Y por eso es la desconfianza de la gente, pues, ¿no? Indudablemente. Pero todo eso tenemos que ir superándolo poco a poco. Cuando yo llegué de Estados Unidos, yo tenía otra sala. Esta sala se llama Zoom, que es una plataforma muy bonita, muy excelente, funciona. Pero hay otras salas en Estados Unidos, por ejemplo, hay una que se llama GBO Conference. También es excelente. Y yo allá trabajaba con esa sala. Daba charlas a muchas personas que vivían en Alemania, en Rusia, en Perú y en muchos países, latinos, lógicamente, ¿no? Que iban a escuchar, yo les enviaba un correo electrónico, los invitaba y entraban. Pero ellos entraban con toda la confianza del mundo. Cuando yo me vine acá a Perú, porque mi esposa cayó enferma, y ya terminaba mi contrato también allá después de 4 años y medio, entonces quise hacer lo mismo, traje la sala para acá, ¿no? Y yo trabajaba en la Universidad de Zipán. Los invitaba a mis alumnos para que entren y no entraban. Los invitaba a los profesores para que entren a la sala y no entraban, tenían miedo. Y eso ha sido en el año 2010, hace 10 años. Ahora ya hay mayor perspectiva de ingresar, porque ya ha avanzado mucho la tecnología, ¿verdad? Ya el celular nos permite incluso hablar con cámara, ¿no? Antes era un poquito difícil. Pero en fin, ya estamos progresando, estamos avanzando un poco y que creo de que es cuestión de que se practique más y nosotros demos las oportunidades y la confianza de que lo que queremos hacer es algo que les va a servir y que no se va a engañar. Mi querida Ángela, ¿qué te parece? Muy bien, yo en realidad en algún momento he llevado un curso de coaching, ¿no? Ya. Y en este caso hay algunos puntos, por ejemplo, que sí conozco sobre las creencias. Ya. Lo del entorno que influye bastante, ¿no? Por eso en algún momento como docente siempre me han dicho que el primero que tiene que llegar contento al aula es el docente, ¿no? Porque claro, si no, eso se refleja y se ve. Así es. Y bueno, sobre las 12 creencias que de alguna u otra forma nos detienen o nos bloquean. Yo en algún momento, por ejemplo, me presentaron una lista de creencias, ¿cómo son las creencias limitadoras, ¿no? Ya. Limitantes. Y una de ellas con la que sí me identificaba es aquella de que para poder de alguna u otra forma sentirme importante, tengo que conseguir ciertos títulos, ¿no? Cierto puesto para poder de alguna u otra forma sentirme como importante, ¿no? Cuando en realidad no es así, ¿no? Ya a lo largo de todo este tiempo, de alguna u otra forma, lo he ido cambiando, ¿no? Y trabajo en eso en realidad, ¿no? Porque acá al menos en el Perú, usted, por ejemplo, que dice que ha estado en el extranjero, es muy diferente, ¿no? Depende más la actitud, pero acá depende mucho de que lo avala, ¿no? El cartón que lo avala. Cierto. Y en eso, de alguna u otra forma voy preparándome, voy organizando, involucrándome también con esta nueva metodología, ¿no? A través de las virtual, donde estamos tranquilamente en casa y podemos aprender mucho más, ¿no? Sin salir. Así es, mi estimada Ángela, te agradezco mucho. Dime, ¿tú trabajas acá en Chiclayo como docente? Yo soy docente, estoy enseñando actualmente en IPAE, Israel IPAE. Terminé mi maestría en agosto en la UCB justamente, Ya. de psicología educativa. Ah, qué bueno, No qué estoy bueno. en eso Ya. sí, estoy en eso de tramitar el título porque justamente uno de mis objetivos es poder ingresar a las universidades, ¿no? Yo soy de profesión administradora de empresas y Ya. enseño todo lo que son cursos de gestión, de todo lo que tiene que ver con administración, ¿no? Ah, qué bueno. Y en eso me Ya, estoy me parece muy desarrollando. bien, te felicito, está muy bien que sigas
tratando de aprender más cosas, de desarrollar más cosas, de estar siempre pendiente del avance tecnológico, porque es muy importante. Tú eres joven todavía, tienes mucho, mucho techo por delante, así que a seguir trabajando, a seguir estudiando, a seguir participando de cuánto evento se te presente. Claro que a veces el tiempo nos gana, ¿no? Pero siempre hay que buscarle tiempo al tiempo. Ese es lo mejor. A veces hay tiempo, pero no hay plata. Y cuando hay plata, no hay tiempo. Así es, así es. Así que hay Pero que todo se equilibrar eso. supera, todo se supera, todo se puede Así es. llevar adelante. Es cuestión de buena voluntad. Mira, Ángela, esto que hemos conversado hoy día es una primera parte. El miércoles continuamos con las bases psicológicas y luego entramos al segundo tema relacionado con los fundamentos. Los fundamentos, el módulo de fundamentos del coaching tiene 4 temas. Te voy a enviar también por WhatsApp la estructura curricular del diplomado para que tú vayas llevando Ya. los temas que vamos desarrollando en cada clase. Entonces, todos los Sí, profesores... claro, sí, me gusta Sí, leer también un poco antes de... claro, exacto. Todos los profesores estamos llevando la metodología de trabajo en base a sesiones de aprendizaje, con una planificación previa, de tal manera que no improvisemos, sino que ya todo esté preparado. Y todos los profesores con los que vamos a estar tienen experiencia, así que en ese sentido no va a haber ningún inconveniente. Y por otro lado, poco a poco vamos a enviarte los documentos. Sobre el tema que estamos desarrollando ahora y el miércoles, yo tengo ya una separata que he preparado en base a varios autores, que te la vamos a dar para que tú las vayas estudiando. Y luego de la segunda clase ya va a venir una especie de reflexiones cognitivas, donde te vamos a dar preguntas sobre el documento y sobre la clase para que tú las respondas y en la siguiente clase tú las presentes bajo esta misma modalidad. Primero verbalmente un rato y luego también envías a través del WhatsApp los resúmenes de lo que hayas elaborado, el análisis de que hayas elaborado. Eso nos va a permitir reforzar un poco los conocimientos y no nos olvidemos, porque a veces termina la clase y nos olvidamos, ¿verdad? Y no vamos a otras cosas y ya nos dedicamos a otras. Entonces, de esa manera vamos a llevar este diplomado. Finalmente, cuando desarrollemos todos los módulos, que son 6, también no vamos a tomar prueba escrita, pero sí vamos a hacer prácticas triadas, donde van a participar ustedes directamente con los estudiantes, etcétera, y que ustedes lo van a enviar vía YouTube o vía grabación. Siempre tendrás el aporte, el apoyo de cualquiera de los profesores. Tenemos el WhatsApp, tú ya estás incluido en el WhatsApp para trabajar directamente contigo y con todos los que se vayan inscribiendo en el transcurso de estos días. Te pido finalmente que si tienes algunos amigos conocidos, familiares o colegas, invítales para que participen y cualquier dificultad económica la podemos ir superando conforme dialoguemos poco a poco. Sí, claro. Sí, sí. Muy bien, Voy a Ángela. comunicar. Te agradezco mucho. Estaremos en contacto el día miércoles 6:30. Iniciamos la clase. Tengo un video que te la voy a pasar en la próxima clase que resume un poco lo que hemos hablado y lo que vamos a hablar el día miércoles, de tal manera que también a veces los videos nos ayudan mucho a comprender mejor los temas, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿En qué parte de Chiclayo vives? Yo estoy por la residencial de Rama Magisterial, carretera por la USAT, pasando el USAT. Ah, sí, claro. Ah, perfecto. Muy bien. Estamos bastante cerca. Yo vivo frente al estadio Elías Aguirre, en la residencial José Walter. Ya, sí. Así que estamos bastante cerca. Muy bien, muchísimas gracias. Nos estaremos viendo el día miércoles a las 6:30. Te voy a enviar también el link o el enlace de mi página web, la página web de la empresa, para que tú vayas viendo
lo que hemos Sí, venido claro. haciendo y lo que estamos haciendo. Y allí también voy a colocar los temas que vamos desarrollando, las grabaciones. Ya, listo, Eso listo, yo como lo un reviso refuerzo entonces. para ti. ¿Ok? Muchísimas gracias. Si tienes alguna pregunta, Sí, claro. Ya, listo. alguna Once. pregunta, alguna duda. No, justamente le iba a hacer la consulta de cómo iba a desarrollarse el diplomado y usted ya me dijo que me va a enviar por lo que es la currícula, digamos, de los temas, Sí, que me interesa bastante para ir revisando por ahí estos temas. Eso nada claro. más, básicamente. Ujú. Ok, muy bien. Buenas noches, muchas Listo. gracias. Ya, a usted, nos Gusto de vemos. tenerte en la sala. Ya, nos vemos. Hasta el miércoles. Hasta luego. Gracias.